Aquí está un canto que mi tío Germán cantaba bastante. Vamos solo con la guitarra primero y después le metemos candela. Que no se quede ninguno, que no se quede ninguno en esta congregación. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Que no se quede ninguno que no... Vamos con la música. Que no se quede ninguno, que no se quede ninguno en esta congregación. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Ay, mi hermano, si tú tienes, ay, mi hermano, si tú tienes a Cristo en el corazón. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? Que no se quede ninguno, que no se quede ninguno en esta congregación. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Ay, mi hermano, si tú tienes, ay, mi hermano, si tú tienes a Cristo en el corazón. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? Ay, mi hermano, si tú tienes, ay, mi hermano, si tú tienes a Cristo en el corazón. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? Que no se quede ninguno, que no se quede ninguno en esta congregación. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Ay, mi hermano, si tú tienes, ay, mi hermano, si tú tienes a Cristo en el corazón. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? Ay, mi hermano, si tú tienes, ay, mi hermano, si tú tienes a Cristo en el corazón. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? Que no se quede ninguno, que no se quede ninguno en esta congregación. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Y a su nombre. Con candela, mi hermano, no sé dónde te encuentras, en el trabajo, en el carro, en la casa, no importa, mi hermano, súbele el volumen y alaba la gloria de Dios. Ay, mi hermano, si tú tienes, ay, mi hermano, si tú tienes a Cristo en el corazón. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? Que no se quede ninguno, que no se quede ninguno en esta congregación. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Ay, mi hermano, si tú tienes, ay, mi hermano, si tú tienes a Cristo en el corazón. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? Ay, mi hermano, si tú tienes, si tú dices que tú tienes a Cristo en el corazón. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no alabas a Dios? ¿Por qué, por qué, por qué, dime por qué no alabas a Dios? Que no se quede ninguno, que no se quede ninguno en esta congregación. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Que no se quede ninguno, que no se quede ninguno, que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Que no se quede ninguno, que no se quede ninguno, que no se quede ninguno que no alabe a mi Señor. Eso es candela. Estaba buena, ponla otra vez, escúchala otra vez.